Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a encontrar. El motivo de este video es para darles una pequeña introducción al tema de la prehistoria. El propósito es darle una introducción breve sobre la temática que se encuentra abordada en la unidad 6 del módulo y que forma parte de lo que vamos a analizar y desarrollar dentro del trabajo práctico integrador. Recuerden que el trabajo debe ser presentado el día 23 de noviembre y abajo del video voy a dejar un link para que puedan descargar tanto las consignas como el material de estudio, ya sea el módulo como el material complementario. Ahora sí, avancemos hacia lo que nos compete. El tema a analizar es la prehistoria. Comprenderemos desde el origen del hombre al comienzo de la escritura. Este periodo de tiempo debemos partir de la consideración de ¿qué es la prehistoria? Continuemos. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria es un periodo de tiempo que abarca desde los seres humanos hasta la aparición desde los primeros testimonios escritos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es un enorme periodo de tiempo y un tanto controvertido, tanto desde su principio como su final. Desde su principio consideraremos al Homo sapiens como el eslabón que hace la diferencia y que ya es considerado un ser humano. Y desde la escritura tomaremos la referencia de los restos arqueológicos encontrados en los pueblos mesopotámicos. Bien. A fines didácticos, este largo periodo de tiempo suele ser dividido en diferentes periodos. Cada periodo presenta características particulares que lo diferencian del resto. Ahora veremos, por ejemplo, el Paleolítico, el Mesolítico, el Neolítico y por último la Edad de los Metales, que tiene una característica particular que pronto desarrollaremos. El Paleolítico. Partamos de la consideración del término paleolítico. Significa o hace referencia a la piedra vieja o piedra sin pulir. Más adelante comprenderemos la diferencia entre el paleolítico y el neolítico, pero vamos de a poco. Abarca desde la aparición del Homo sapiens hasta hace unos 9000 años antes de Cristo. Esta sociedad comienza a trabajar la piedra para conseguir herramientas como hachas y lanzas. Este trabajo en la piedra es muy rudimentario, ya que no se trata de darle forma ni sacarle filo, sino que es la piedra en bruto que se utiliza sobre todo lajas para elementos cortantes. Bien, otra característica es que al final de esta etapa se fue transformando y ya presenta características sedentarias. Viven en cuevas. Con respecto a esto debemos decir que las características sedentarias son primarias, ya que es muy común durante este periodo que en épocas invernales o de sequía la población se movía a otros lugares para conseguir así una mejor calidad de vida. Además, vivían en cuevas por periodos cortos, pero ya van presentando el germen de lo que será el sedentarismo que llega aún a nuestros días. Con referencia a lo anterior, debemos decir que los pueblos paleolíticos eran cazadores y recolectores. Hacemos referencia a lo anterior, como dije, porque los cazadores eran principalmente los hombres y era necesario en muchos casos hacer una cacería de varios días y recorrer largas distancias, por lo que en determinadas épocas del año era necesario mudarse y asentarse en otro lugar más propenso a la obtención del recurso, que en este caso es la carne. En cuanto a los recolectores, las muestras arqueológicas comprueban que la actividad correspondía principalmente a niños y mujeres de las primeras poblaciones. Otra de las características es que adoraban a la naturaleza, realizando ceremonias y todo tipo de ofrendas. Esta adoración a la naturaleza se puede comprobar a través de figurillas de formas antropomorfas que representan lo femenino. Entonces, la naturaleza es comprendida así como una mujer. Otro de los rasgos típicos de la religión en este periodo
es que en las cuevas realizan las primeras pictografías mostrando escenas cotidianas de caza, en donde la presa, en este caso el bisonte, forma parte fundamental de su vida, ya que su carne es lo que le permite la subsistencia y el desarrollo, poniéndolo en la cima de la cadena evolutiva. Otro periodo es el Mesolítico, y su término mismo es para cierta controversia, porque Mesolítico significa piedra del medio. Entonces, desde un principio da la idea de que se trata de un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Abarca entre el 9000 y el 5000 años antes de Cristo. Una de las características que más resaltan es que además de la caza, la recolección y la pesca, ya desarrollan una incipiente agricultura, gracias en parte a la utilización de herramientas de piedra muy rudimentarias, pero que facilitan la tarea. Con el punto anterior tenemos que las poblaciones se asientan ya definitivamente y crecen en su número. Debemos comprender que al desarrollarse la agricultura es necesario cuidar los cultivos, y muchos de ellos demandan cierto periodo de tiempo hasta ser recolectados, y es por ello que se hace necesario permanecer en lugares por mucho más tiempo hasta que se vuelve definitivo. Esta perpetuidad en un terreno permite el crecimiento de su población al poder procrear y adoptar nuevos miembros dentro del grupo que se está conformando. Se empiezan a distinguir grupos y clases. En cuanto a esto, hay que hacer una distinción. Los distintos clases va de acuerdo a su función, la función que debían cumplir en la sociedad, y no como en la actualidad, que hace más bien referencia a un estatus económico o de prestigio. Entonces hay un germen incipiente de una sociedad especializada. Otra característica particular es que los rituales funerarios son cada vez más complejos. Se encuentran en los restos arqueológicos pequeñas estatuillas y herramientas o demás souvenirs que podría necesitar el difunto en su vida próxima. Da para pensar que las preguntas sobre si hay algo más allá de la muerte no es algo del hombre del último tiempo, sino que es algo innato a su naturaleza misma. Pasemos al próximo periodo, el Neolítico, de la piedra nueva o la piedra tallada. Aquí hay un gran avance ya en lo tecnológico con respecto a las herramientas. Este periodo abarca entre el 5000 y el 2500 a.C. Se conforma un desarrollo completo de la agricultura y de la ganadería. Este desarrollo permite que la economía no sea solo de subsistencia, sino que se logre obtener un excedente. Con este excedente se da inicio al comercio. El comercio en sentido comprendido desde un sentido muy rudimentario. Por ejemplo, me sobra algo a mí que ya no necesito y vos lo necesitas, y a cambio me das algo que yo no puedo obtener en mi propio terreno. Esto es a lo que actualmente llamamos el trueque, que en determinadas ocasiones, si bien está en desuso, todos llegamos a comprender la función y cómo se realiza. Otro punto es la diferenciación social ya bien delimitada. Aquí ya no solo es en cuanto a su función, en la sociedad, ya no es solo lo que rezan, los que gobiernan, los que pelean o los que trabajan, sino que también se trata de un estatus que está conformado y que muchas veces depende de cómo te vestís, qué accesorios tenés, o asimismo cuál es tu cercanía en cuanto a tu hogar, en cuanto a tu casa, al centro urbano, y la importancia y decoración de la misma edificación. Bien, otra gran característica del periodo neolítico es la aparición de la escritura a partir del año 3000 a.C. en la Mesopotamia. Como vemos, es un periodo de grandes cambios, y que si bien no pueden llegar hasta nuestros días por las características en donde se plasmaban los primeros signos, nos permite comprender aún su importancia.
depende de la zona, se usaban papiros o en la cuestión tratada en la Mesopotamia se usaban tablas de arcilla a donde se escribía, pero que con el paso del tiempo eran destruidas o el tiempo las percudía a tal forma de hacerlas desaparecer. Bien. La última característica del neolítico es el uso de los metales. Si bien la fusión se realiza de forma física a base de golpes y no química a través del fuego, hay un pequeño avance que permite la conformación ya del todo de la agricultura y de la ganadería, muy similar a lo que llegamos a conocer en nuestros días. Por último tenemos la edad de los metales, y aunque no podemos decir que una edad corresponda totalmente a la prehistoria, ya que es considerada una protohistoria. La protohistoria es un periodo que se encuentra entre la prehistoria y la historia antigua, por lo que se trata de un periodo de transición donde se desarrolla la escritura principalmente como característica distintiva del periodo. Se produce una revolución tecnológica en el uso de metales y en la fabricación de utensilios como armas. Aquí el acero ya deja de tener una función meramente social para la agricultura o para la ganadería, sino que es utilizada como una arma que permite la dominación, y es así donde se comienzan las primeras conquistas de los pueblos vecinos, ya sea por recursos o por espacios estratégicos que el grupo en cuestión decide tomar. Perfecto. Muy bien, ya de esta forma vamos concluyendo uno de los 4 periodos que comprenden la prehistoria. Recuerden que es un periodo que abarca durante muchos tiempos y que se dan una serie de cambios morfológicos y comportamentales. De vivir arriba de los árboles luego de la gran falla en el norte de África, el ser humano o el Homo sapiens se ve en la necesidad de bajar al terreno al conseguir su alimento. Una vez en el suelo es necesario estar erguido para tener una mejor posición de defensa para sobrevivir, y además se desarrollan habilidades como la mano prensil que permitirá el desarrollo del cerebro, que lo posicionará sin dudas en la cima de la escala evolutiva. Esto simplemente fue un pequeño pantallazo. Les recuerdo que deben asesorarse y recurrir al material bibliográfico que se encuentra en la unidad C del módulo. Recuerden que la fecha de presentación es el 23 de noviembre, chicos, y ante cualquier duda quedo a su disposición. Muchas gracias.